que el Señor nos haya salvado. Gloria sea a Él. Y ahora pasamos, hermano pastor, por la exposición de la palabra de Dios. Vamos a ponernos sobre sus pies para hacer reverencia sobre Él. Gracias, hermano. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, nueva vez. Como siempre decimos, una hermosa mañana para poder adorar al Señor. Una temperatura agradable, ¿no? Vamos a orar para ponernos a tono con el Señor. Oremos. Señor, gracias en esta hermosa mañana por reunirnos. El permitirnos estar aquí, Señor, es un gozo, una alegría para así glorificar tu nombre. Una vez más, si hay alguien que ha puesto en su corazón estar aquí, que tu gracia, tu misericordia le permita llegar. Y a los amigos que están a distancia, corta o larga distancia, Señor, que se aperciban a tiempo y reconozcan de que el día del Señor vendrá, como está estipulado en tu palabra, Señor. Tus promesas, Señor, no se tardan y tienen cumplimiento. Guárdenos en esta hora, úsanos conforme a tu poder. Sabemos que somos insuficientes para esto, pero tu gracia es suficiente, Señor. Así que apelamos a usted que nos guardes y nos dé, Señor, la fortaleza del lugar para cumplir el cometido de presentar tu palabra, Señor. Son favores que se lo piden en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos tenido una lectura en 2 a los Tesalonicenses en el capítulo 2. Y hemos hablado de este tema en otras ocasiones, tanto primera y segunda a los tesalonicenses. Recuerden que esta iglesia allí en Tesalónica fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Hablábamos que en Hechos capítulo 16, capítulo 17, vemos allí cómo el Señor envió a este misionero apóstol a presentar su palabra. Y de cierta forma no pudo tener el tiempo que él quiso para poder enseñarles todo lo concerniente a la palabra de Dios, ya que él mismo fue exiliado, fue sacado de aquella ciudad pecadora. Y estos creyentes habían tenido una situación en sus vidas donde habían estado siendo perseguidos, mucha tribulación, había llegado voces, espíritus que hablaban cosas que aún decían que Pablo había dicho, y había una breve confusión incluso en cuanto al día del Señor. Ellos creían que el Señor ya había llegado y qué había pasado con ellos. Bueno, Pablo les recuerda que hay ciertos asuntos que habían de pasar y que la gran tribulación no los iba a agarrar a ellos, sino que ellos ya estarían en el cielo. Así que no se desanimaran y no creyeran a espíritus, a cartas, a palabras, aun como si fuera de él o de ellos los que le enseñaban. Porque eso no pasará hasta que ciertos asuntos pasasen. Bueno, una vez más, aquí en el capítulo 2, vemos que trata con ellos este asunto y les recuerda en el verso 5 del capítulo 2, estamos en 2 a los Tesalonicenses, dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Él les había hablado un sinnúmero de verdades, enseñanzas a estos hermanos. Y el asunto de la tribulación, la aflicción, los había llevado a ello como al punto o al borde. Vea que el Señor ya llegó. Los que murieron están en la presencia del Señor, pero nosotros que vivimos, ¿qué pasó? Que no nos fuimos con los que ya están muertos. ¿Por qué no nos fuimos ahí? No, eso no es así. Una cosa es ir a la presencia del Señor y otra cosa es que Él venga a buscarnos con su iglesia. Si así fuera no hubiera un creyente, ¿no? Ya todos estuviéramos en la presencia de Dios. Pero no podemos ignorar la regla de que hasta que no entre el último de los gentiles, entonces no aparecerá el Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Buscar a ese último gentil. ¿Cómo lo podemos buscar? Predicando la palabra de Dios. ¿Usted quiere que el Señor venga? Busque las almas y el Señor vendrá más rápido, créalo. Quiero hablar en esta mañana la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo. En los versos 1, verso 2 vemos aquí la primera enseñanza. Habla de la comodidad de Pablo ante los problemas de los tesalonicenses. Verso 1, verso 2 nos dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, ellos entendían que si el Señor está cerca, debía de llegar ya mañana para ellos, y no es así. Recuerde que el tiempo para con el Señor no cuenta. Para ti y para mí sí cuenta. Usted nace, y según la Biblia 70 es la edad promedio, 80, y ya lo demás de ahí es aflicción y molestia de espíritu. Usted elige o irse bueno, o irse regular, o irse, utilice el término que usted entienda. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, nos dice el verso 1. Os rogamos. Aquí la palabra con respecto, pero con respecto también puede entenderse como concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Explicamos qué abordó Pablo aquí en la parte A de este verso 1. Dice, Pablo aquí abordó cuestiones planteadas en su primera carta, en la que instruyó a los tesalonicenses sobre el arrebatamiento de la iglesia para estar ¿con quién? Para ser reunidos ¿con quién? Bueno, el capítulo 4 de Primera a los Tesalonicenses, verso 16, verso 18, vamos a leerlo, estamos cerca. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No vemos un orden a él ahí. Dice que los muertos van a ser que resucitados, una trompeta, la voz de Dios misma los llamará. Los que son de Dios responderán. Los que no son de Dios tendrán problemas. Triste, ¿no? Brevemente, permítame abrir un paréntesis. En esta semana que acaba de transcurrir, no sé aquí en este pueblo, pero allá cuando comienzan a morir gente, eso es como los mangos cuando están muy maduros, van cayendo uno a uno, rápido, ¿no? Aquí quizás se mantienen verdes los frutos en cuanto a eso, ¿no? Pero allá no, allá la mata está madura siempre cuando comienzan a gotear, ¿no? Y siendo sincero delante de ustedes, el tema de los sepelios y donde hay llantos y gritos, yo lo he dicho antes, no tengo esas fortalezas para estar ahí. Ni con familiar, ni con particulares, ¿no? Para colmo no había quien diera las palabras en cuanto a la persona que había muerto. Una creyente ya murió, una hermana de mucha estima. Desde muy pequeño le conocía, para cómo vendía en el mercado, y nos criamos desde muy pequeño en esas áreas de negocios. Bueno, el Señor nos permitió estar allí, nos dio las fortalezas del lugar, y vemos cómo, hermanos, cómo lo veía. Cuando hay alguien creyente que muere es tan diferente cuando alguien que no conoce al Señor. Usted siente una paz ahí, aunque haya lloro y llanto, como lo que está ahí. Hay una paz, usted puede como percibir eso, o sea, usted no tiende como a sentir más dolor de la cuenta. De hecho, en las palabras breves que estuvimos allí, siempre nos cuidamos de decir la ausencia de la hermana y de que no estaba muerta. Los familiares estaban ahí todos al frente, muchos no conocemos, porque como decía en el sermón, Consuelo allí es un puño de gente, nos conocemos todos. Y el asunto es que Dios se glorificó y esta hermana está en la presencia del Señor. Esta vida es corta. Hoy estamos y mañana dejamos de ser. Y qué bueno es cuando partimos con el Señor, ese énfasis siempre al que no conoce a Dios. Bueno, Dios se glorificó allí y gracias al Señor sigamos orando y de paso oren para que el Señor nos dé las fortalezas y poder dar un servicio en la iglesia central el próximo domingo, en la tarde principalmente. Si Dios no me ayuda en aquel sermón, ya yo sé qué pasó. Así que cuento con sus rodillas y con sus oraciones para aquel servicio. Volviendo al mensaje, recordando que estamos en el tema la venida de nuestro Señor Jesucristo.
sigue diciendo una nota. El desafío en la comprensión de este capítulo proviene del hecho de que es un complemento a lo que Pablo ya ha enseñado o había enseñado a quienes, a estos tesalonicenses en palabras. Y no sabemos exactamente lo que Pablo dijo a ellos, sin embargo, las ideas son lo suficientemente claras si cuidadosamente se reconstruyen juntas. Recuerde que esta es una carta, pero independientemente de esta carta escrita, tanto la primera como la segunda, ahí sabemos que tanto él le dijo, pero en palabras, recuerde que una cosa son las palabras y una cosa es una carta escrita. ¿Entiende la idea? Se puede decir mucho en palabras, pero se dice lo necesario en una carta. La parte B nos sigue diciendo, Pablo escribió claramente del regreso de Jesús, pero la redacción aquí implica una diferencia entre la venida y nuestra reunión con Él. Esto sugiere fuertemente que hay esencialmente dos venidas de Cristo Jesús. Una venida es para su iglesia, sí o sí, como describe primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 hasta el verso 18, y lo leímos. Y la otra es con su iglesia para juzgar a un mundo rebelde. Decíamos en aquel sermón, en aquel momento, que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Usted puede mirar arriba y ver el cielo, y puede mirar a la tierra y es el estrado de nuestros pies, y preguntarse, ¿cómo es que la tierra va a dejar de ser? ¿Y dónde yo voy a pisar? Y cuando yo vea el cielo, ¿qué voy a mirar? ¿Un abismo, un gran vacío? No. ¿Quién fue el que hizo el cielo y la tierra? Él puede volverlo a hacer y así lo hará. No es una cuestión tuya y mía, es imposible para ti, para mí, pero para Dios, con su palabra, santo y remedio, como dicen, ¿no? Alguien nos enseña, son dos partes de un gran evento. Un poco más, un escritor muestra cómo la gramática del griego antiguo, en este capítulo 1, muestra esto. El gobierno de los dos sustantivos bajo un mismo artículo deja claro que un evento es visto bajo dos aspectos complementarios, y eso es pensado aquí. Repito, esto será difícil. Yo creo que será más difícil. Para la iglesia será glorioso, pero para el que no conoce a Dios será difícil. Porque sale la iglesia, quedará un vacío, será algo extraño, pero inmediatamente a lo poco entra el asunto del periodo de la gran tribulación. El anticristo sale, el hijo de perdición entra en escena. ¿Y cuántas malignidades no habrán? Recuerde que el texto nos dice, lo leímos, el verso 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Habla de algo ahí que tenemos nosotros en nuestro ser y que opera para bendición nuestra, pero cuando la iglesia no esté, eso que dice ahí el texto no estará. Cuando usted sale a cualquier lugar, lo ideal es que nos encomendemos a Dios, pero que nos guíe ¿quién? Su Espíritu Santo. Usted no se imagina lo glorioso que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando usted está postrado y ya está como vencido o vencida, y ya lo que hace que balbucea, lo que está diciendo es ya un paquete de cosas, para no decir otra. El Espíritu Santo agarra todo lo correcto que debe llegar a la presencia de Dios y lo arregla. O sea que nos ayuda allí con gemidos indecibles. ¿Y cuánto nos ayuda el Espíritu Santo, hermanos? Ser guiados por el Espíritu es lo mejor que hay. La paz que genera ser guiado por el Espíritu, usted no se la imagina. Cuando estamos en la carne, vivimos en la carne y tenemos muchas situaciones y no nos dejamos guiar, la vida es más difícil, más pesada. Pero volvemos al mensaje. Las diferentes condiciones del mundo se describen en Mateo 24. El capítulo entero puede leer, pero si va a los versos 37 al 42, allí la palabra de Dios puede ampliar mejor lo que hablamos. Mateo 24, 21, verso 37 por igual, verso 42. Apocalipsis 6, 15 y 16 hablan de este acontecimiento y hemos hablado de ello. El Señor aún en su momento enviará a un ángel a predicar el evangelio eterno, hermanos. Yo en un estudio que tenemos decía, ese ángel podrá tener mucho alcance, porque nosotros caminando podemos llegar hasta una cuadra y nos cansamos, pero un ángel predicando la palabra de Dios, yo creo que puede abarcar pueblos en diferentes momentos. ¿Qué usted cree? Cuán glorioso es el Señor buscando siempre a las almas.
diferentes escenarios con respecto a la predictibilidad de la fecha del regreso de Jesús está establecido. No habla el Señor qué acontecimientos irán dándose y eso creará, pudiéramos decir, el ambiente para que el Señor venga. No habrán terremotos, guerras y cuántas pestes y demás cosas habrán. Esto será como el principio de dolores. Bueno, en algunos estados de Estados Unidos, según escuché, el grado de calor está por los 100 y pico. Miami, Texas, en otros lugares, también Arizona. Recuerde que son lugares cerca de una gran zona y hay un desierto por ahí en Arizona, etcétera, ¿no? Y eso, en todo el mundo está la situación, porque Europa, igualmente en Italia y algunas ciudades de Italia, el calor no se aguanta. Usted por lo general escucha temperaturas del día, las altas temperaturas del día, pero también hay algo que son las altas temperaturas nocturnas, en la noche también por igual, porque usted ve el sol afuera y asume, eso es calor, ¿no? Pero de noche es más difícil, ¿no? Como asimilar eso, y más molesto por igual. Pero eso está escrito, hermanos. La tierra, la creación, gime a una, como a una de estar de parto, como una mujer de estar encinta. Dios ha dicho que este mundo pasará, y si va a pasar, pasará, porque lo dice la palabra de Dios. Estamos aquí en 2 Tesalonicenses, repito, verso 2 nos dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Recuerde que la apostasía es algo que se refleja en aquellos que han conocido al Señor y deciden deliberadamente ser infieles al Señor. No es que no conocen la palabra, sino que se desvían para sacar beneficio de la palabra y ser oposición a la palabra de Dios. Aparentemente, en este verso, un malentendido de la enseñanza de Pablo o una incorrecta aplicación de ella haya causado a los tesalonicenses a ser movidos de su forma de pensar y hasta conturbarse. Pablo usó una fuerte fraseología hablando de ambas, una repentina sacudida en el sentido de movidos de su modo de pensar y un estado continuo de malestar, estar atribulados. Es como si estuvieran en una embarcación y la embarcación ha de tambalearse, una gran tormenta los mueve, o estar en un terremoto. Usted se mueve ¿cómo? De manera involuntaria, por así decirlo. La palabra ser movidos de su modo de pensar significa ser agitados, repito, como un barco en el mar, en una tormenta, y marca fuertemente la confusión y la angustia que los tesalonicenses habían sentido en su falsa aprehensión de esta venida de Cristo. Aquí vemos ciertos términos. Dice, ni os conturbéis ni por espíritu. Falsos maestros habían llegado a traerles esa enseñanza de que ya el Señor había llegado y que estaban pasando por la gran tribulación. Sí, ni por palabra, o sea, de palabra había llegado a ellos, no la palabra de Dios, de que el Señor ya había llegado y estos se habían quedado. Ni por carta, como si fuera nuestra. Era tan grande el asunto y la distorsión que esos falsos espíritus, falsos maestros, habían dicho que Pablo había dicho en algún lugar que ya estaban allí. Y le decían, no os dejéis mover fácilmente, ni por carta como si fuera nuestra. Ustedes tienen la palabra de Dios. Y esta carta les había llegado a ellos. El día del Señor es un concepto con un rico trasfondo del Antiguo Testamento y fue mencionado en la carta anterior de Pablo. En el capítulo 5, verso 2 de 1 Tesalonicenses dice la Escritura, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Quiere decir que todo ojo le verá, como dice la Biblia, ¿sí o sí?
Y no vendrá porque alguien diga que viene mañana, o porque alguien diga, helo aquí o helo allí, pasó, etcétera. No, todo ojo le verá. Usted me pregunta, ¿y cómo será eso, hermano, que el mundo, siendo tan grande, el mundo que en China ahora mismo es de noche y aquí es de día, y que en Francia está también semi a oscuras? Créale a la palabra de Dios. Ese sol que está ahí, no lo puede ver muchísimas naciones. Y si no lo pueden ver, al otro día lo ven. ¿Qué usted cree? ¿Es difícil para Dios que todo ojo le vea? No es un solo día, pero un periodo asociado con la efusión de juicio de Dios y la liberación del pueblo de Dios. Un aspecto importante del día del Señor es la gran tribulación descrita en Mateo 24. El verbo no significa realmente estar a la mano, pero sí estar presente. O sea, el día del Señor está presente. Dios ha de venir. Y Él no tarda realmente. Su promesa no tarda. El asunto está en nuestras mentes. ¿Le interesa el tiempo a Dios? ¿Cuenta el tiempo para con Dios? ¿Quién es el que tiene que buscar a Dios realmente? El que no le tiene. Ahora usted conocerá al Señor y al otro día partir ya. Ya usted arregló su vida. O conocer al Señor y a la semana que Él venga. Pero si usted, al habérsele hablado de la palabra de Dios, es renuente a ella, va a dar cuenta de sí mismo. Romanos 8:38 nos amplía lo que hablamos, igual 1 Corintios 3:22. Las cosas presentes se distinguen expresamente de las cosas por venir, según esos dos versos. Romanos 8:38. Veamos lo que nos dice. Son muchas citas, pero vamos a ver cómo Dios nos ayuda. Dice Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni lo profundo, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y termina diciendo, verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, el amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No aparece de todo ahí. La muerte está ahí, ni la vida está ahí, los ángeles, principados, que son cosas muy fuertes, potestades, lo presente, lo porvenir. Hermanos, estar en la mano del Señor ya es estar seguro. No importa si tú lo hiciste en el pasado o lo hiciste en el presente. Estar en la mano del Señor es lo mejor que nos resta a nosotros. Creerle a la palabra de Dios. Un poco más dice, de esto es obvio que el día del Señor no se había completado. Pablo pasará a demostrar que también aún no había amanecido, porque los tesalonicenses tenían miedo de que ellos estuvieran en la gran tribulación o día del Señor y temían que se hubieran perdido el rapto, pero Él le demostrará que no se encuentran en el día del Señor, ya que si así fuera entonces ciertos signos estarían presentes. Un poco más nos dice, es importante notar que los tesalonicenses pudieran ser movidos o conturbados de la idea de estar en la gran tribulación solamente si habían sido enseñados por Pablo de que iban a escapar de ese periodo a través del rapto. De lo contrario, sería en cierto sentido la bienvenida a la gran tribulación como un preludio necesario para la segunda venida. Lo que el Señor dice no se puede realizar al revés. Dios tiene un orden. Y como Él nos manda que tengamos orden, Él no viola su palabra. ¿Entienden lo que quiero decir? Si Cristo dice que el Señor vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Él no puede invertir eso. De que primero los que están vivos y los que están muertos de último. No, Él dice eso. Y eso es lo que se hará. No hay confusión en la palabra de Dios. Confusión hay entre nosotros y entre los que confunden. Son cosas diferentes. Pablo les informa, les dice en la parte B, que no seáis movidos de vuestro modo de pensar ni por espíritu, ni por qué más, ni por palabra, ni por carta, como si fuera ¿qué? Nuestra. Tal vez la palabra preocupante había llegado a través de una profecía equivocada, cuando dice ni por espíritu, espíritus engañadores, como bien aclara Timoteo más adelante, falsos maestros, ni por palabra.
como si fuera él. No se lleven de que dicen que yo he dicho. No, la palabra de Dios es clara y yo se lo he dicho conforme a la palabra de Dios. O tal vez algún líder o otro líder escribió a los tesalonicenses una carta enseñando que estaban ya en el día del Señor. De cualquier manera, a ellos les molestó la idea de que se habían perdido de alguna manera el rapto. Cualquiera, ¿eh? Y es triste decirlo, pero muchos engañadores en aquel día, muchos apóstatas, quedarán confundidos. Recuerde que el Señor llamará a los de la derecha para un lado y a los de la izquierda al otro. Hermanos, hoy en día, abro otro paréntesis, hay muchos engañadores. Allá mismo en la comunidad, quizá aquí no pase eso, pero allá en la comunidad está lleno de eso en cuanto a religión se refiere. Muchos que profesan y predican un evangelio diferente con sus asuntos de la prosperidad, con sus asuntos de que venga, traiga al Señor y el Señor le duplicará, etcétera. No sé dónde está esa enseñanza, pero ellos se la crean y viajan en el mundo entero. Allá hay hermosas personas, valiosas personas, no vamos a denigrarlas, que han alcanzado notoriedad y están viajando por el mundo. En reuniones que tenemos de estudio, ciertos hermanos pastores de otra congregación, un hermano joven pastor decía, a mí me dicen que nosotros somos muy sanos, porque esos grupos, esas corrientes, logran su cometido y consiguen muchos beneficios. Yo soy un poco a veces muy analítico sobre lo que escucho. Luego yo le dije a él, es correcto que somos sanos, pero el asunto es que si uno no supiera en el día final para dónde uno va a ir por haber medrado la palabra de Dios, o haber sido un engañador, o haberse convertido en un apóstata, uno se metiera ahí también, si fuéramos todos para el cielo. Si hubiera un solo camino hacia la derecha, hacia el cielo, pero no así. Si usted en esta vida comenzó como oveja y se decidió a pasar a cabra, a engañador, etcétera, usted va a pagar bien caro eso, ¿sabía? Aunque consigas lo que consigas. Yo prefiero seguir pasando lucha y trabajo y un día estar ante la presencia de mi Señor. Porque pensando, todo lo que gane, los beneficios, bienes y demás, ¿de qué le va a servir eso? Entonces, comencemos bien, hagamos lo que a Dios le agrada y jamás nos apartemos de enseñar la sana doctrina. Volvemos al mensaje entonces. La enseñanza de los apóstoles y del Espíritu Santo en todas las edades ha sido que el día del Señor está cerca, pero estos tesalonicenses imaginaban que ya había venido. La segunda enseñanza la vemos en el verso 3. Aquí vemos señales marcando el día por venir. Verso 3, Primera Tesalonicenses capítulo 2, nos dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Creo que ya hemos hablado un poco de esto en mensajes anteriores, solo recordamos. Vemos aquí varios términos, la apostasía, vemos el hijo de perdición, el hombre de pecado y engañadores como tal, ¿no verdad? Bueno, el día del Señor no puede venir hasta que suceda el abandono deliberado de una profesión anterior de fe, lealtad o compromiso. Este término se usaba para aludir a una rebelión militar, el término apóstata o la apostasía. Este término, repito, se usaba para aludir a una rebelión militar, política o religiosa. Algunos han sugerido, con base en evidencias lingüísticas cuestionables, que esto se refiere a una partida en el mismo sentido. A partida en el mismo sentido de arrebatamiento. Sin embargo, el contexto apunta a una deserción religiosa que se describe de forma detallada en el verso 4. El lenguaje indica un acontecimiento específico y no una apostasía general.
que existe en la actualidad y siempre estará presente hasta el fin. Lo que Pablo tiene en mente es un alejamiento y traición total que se conoce como la apostasía. Bueno, eso es verdad, desde tiempo muy antiguo no han habido hombres que se han revelado a la palabra de Dios. Desde Moisés por ahí. ¿Cuántos de los coreitas, un tal Datán, Abirán y otros más, se rebelaron contra Moisés? Pero los propios hermanos de Moisés se rebelaron con él. No se rebelaron Moisés y María. Y no cobraron los dos también por ello. Dios es grande pagándonos en persona. Ellos lo vivieron en carne propia. La antigua redacción griega para apostasía indica una rebelión o una salida. Los eruditos bíblicos debaten si se refiere a una apostasía entre los que una vez siguieron a Dios o una rebelión general de todo el mundo. De hecho, Pablo puede tener ambas en mente porque hay pruebas de cada uno en los últimos tiempos. Si usted en su momento libro se estudia primera de Timoteo 4, 1 a 3, lo podrá comprobar. Vamos a ver si lo leemos, ya que estamos cerca aquí. Primera de Timoteo 4, 1 a 3, vamos a ver si ya esto estaba en agenda, en acción. 4, 1 a 3 de primera de Timoteo. Dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán que hasta casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. No es sabido que en nuestros tiempos hay denominaciones que deciden ponerle traba a alimentos que ya el Señor limpió, habiéndoselo dicho a Pedro cuando iba a salvar a ¿quién? A Cornelio. Cuando Dios le dice a Pedro, ¿qué? Pedro, muy espiritual, le dice al Señor, nada inmundo ha entrado en mi boca, según él. Pero con los Gálatas simulaba cuando estaba con los judíos y cuando estaba con los gentiles, cambiaba la dieta de un judío. Entonces, ¿a quién engañamos? ¿A los hombres o al Señor? Bueno, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. A Dios no se le puede mentir. Entonces, si Dios ya limpió los alimentos, y Él mismo dice que lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale, en alusión a nuestra lengua. Santiago habla mucho de eso, de la lengua, ¿no? Como un miembro tan pequeño puede hacer que un bosque se enciende. Uno con una mentira puede crear una situación gravísima. Y tanto que nos gusta que nos cuenten, ¿eh? Yo no sé por qué somos así. Pero estamos aquí, según a los Tesalonicenses. Y amplía un poco más, esto dice aquí. Aquí el punto de Pablo es claro. Es como si les dijera, ustedes están preocupados de que estemos en la gran tribulación y que se han perdido el rapto, pero ustedes pueden saber que no estamos en la gran tribulación, porque todavía no hemos visto que la apostasía haya ocurrido. Haya ocurrido en un nivel general, en un nivel cuando allí en Jerusalén el hombre de perdición, el hombre de pecado ha de generar situación en el templo de Dios y va a erigir, va a pedir adoración como tal. Y ahí entonces cuando la situación cambia, entra el Señor a juzgar a él y a todo aquel que no creyó en él. Él se sentó, pero Dios lo ha de parar de allí. Bien lo dice la Escritura, daremos la cita ahora. La idea de un gran fin de los tiempos de la apostasía también no contradice la idea de un gran fin de los tiempos del avivamiento. Algunos cristianos dudan de la idea de un gran avivamiento en los últimos días, o incluso la apostasía bienvenida creyendo que señala el final. Pero así como el libro de Apocalipsis describe un gran rechazo de Jesús durante la gran tribulación, visto en Apocalipsis 9:20, verso 21 por igual, y el capítulo 17, 2 a 6, pero también habrá una gran aceptación de él, visto en Apocalipsis 7, 9 a 14. Recuerden que hablábamos del ángel que iba a predicar el evangelio eterno, y si lo iba a predicar, es probable que una cosecha llegue para la gloria del Señor. Los dos pueden estar de lado a lado. Bueno, los que crean, ¿qué va a pasar con esto? Los que rechacen al Señor. Lo mismo que pasa ahora.
serán condenados, ya son condenados, pero el que cree no ha sido condenado porque ha creído, o no ha de ser condenado, y se manifieste el hombre de pecado, lo vemos aquí en este verso 2, la parte B. Estamos en el verso 3, ¿no, verdad? Verso 3. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, hablamos de ello, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es lo opuesto a perdición? Salvación. Entonces, este hombre es todo lo opuesto a alguien salvado, es alguien hijo de perdición. No hay salvación en él, lamentablemente. Decidió perderse. Antes de la gran tribulación, este podrá ser identificado con certeza. Será una persona en particular conocido como el hombre de pecado. Ampliamos un poco más de esto. La comprensión más tradicional de este hombre de pecado es para decir que él no es un individuo. Vamos a presentar varias tesis. Una es la tradicional y otra es la que creemos los creyentes, la tradición cristiana, o la tradición y el cristianismo. Mejor veámoslo así. Repito, la comprensión más tradicional de este hombre de pecado es para decir que él no es un individuo, sino un sistema, un cargo. Históricamente, los intérpretes protestantes han visto el hombre de pecado como es la sucesión de los papas. Un escritor reformador de nombre Calvino, o de apellido Calvino, pensó de esta manera. Sin embargo, Pablo no está hablando de un individuo, sino de un reino que iba a ser capturado por Satanás con el propósito de establecer una serie de abominación en medio del templo de Dios. Esto lo vemos consumado en el papado. Sin embargo, no hay ninguna buena razón para ver al hombre de pecado ser otro a lo que el significado más llano es aquí. ¿Cuál? Una persona individual que vendrá para la gran prominencia en los últimos días. Así como se entendía en los primeros días del cristianismo, los padres entendieron el anticristo para ser previsto de esta persona. Ellos parecían no haberse formado ninguna idea específica. Pero si vamos al libro de Daniel, en los capítulos 9, antes del capítulo 9, el capítulo 8, 8:23, 9:26 y 11:36 a 45, Daniel lo describe como una persona individual y lo llama el príncipe quien está por venir. También lo llama como el rey altivo de rostro, el rey voluntario. Jesús describe a una persona individual allí en Juan 5:43 como el que viene en su propio nombre, no queriéndole dar la gloria de Dios y demandar gloria para sí. No estamos sorprendidos de que Pablo describe a este hombre de pecado como una persona individual, no como un sistema o como un cargo. El hombre de pecado es una figura prominente en la Biblia y la última personificación del espíritu del anticristo hablado en Juan 4, 2 y 3. Él sin duda vivirá muchos años antes de la gran tribulación, pero él solo se revela como el hombre de pecado durante ese periodo. La idea detrás del título del hombre de pecado es que el pecado tiene tal dominio absoluto sobre él que parece ser la encarnación misma del pecado. ¿Puede ser algo bueno alguien que se encarne como el pecado mismo? Creemos que no. Y la maldad que habrá y harán no será poca. En la tercera enseñanza vemos lo que el hombre de pecado hace. Verso 4 nos dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Qué hace él? Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar. ¿Por quién? Por Dios. Mire que ahí está en mayúscula. Él se hace pasar por Dios, se cree Dios. Podemos ver aquí, el hombre de pecado demanda alabanza para él mismo, la cual toda la alabanza, magnificencia y gloria, ¿a quién pertenece, hermanos? Pero él la ha de exigir para sí mismo. Recuerde lo que pasa allí, Mateo 4, Lucas 4, Marcos 1, 13. ¿Quién le ofreció a Cristo todos los reinos con tal de que se humillara ante él
y les rindiera gloria y honra si te humillares ante mí. Allí en el desierto, ¿no le pidió Satanás eso al Señor Jesucristo? Satanás hará todo, hermanos, para hacer posible que las almas se pierdan. Y tristemente se están perdiendo. Le está dando los placeres que las almas piden. Hoy en día todo el mundo es consciente de que la palabra de Dios es real y de que Cristo es real. Y muchos deliberadamente, ¿qué hacen? Deciden no creer. Esta demanda de alabanza es también descrita en Apocalipsis 13, 1 a 6. Recuerde que Él permanece en contra y se exalta Él mismo sobre toda divina autoridad y sobre cada objeto de adoración y cada institución relacionada para la divina alabanza. Nótese que el significado de estas palabras no puede por ninguna probabilidad ser cumplida por cualquiera que, como el Papa, crea objetos de adoración y así por inferencia meramente se hace mayor que los objetos que Él crea. Pero es necesario que este anticristo se erija a sí mismo el objeto de adoración por encima y como superior a todo lo que se llame Dios o es adorado. Es mucho atreverse, ¿no? El texto nos dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La demanda del hombre de pecado por alabanza será tan extrema que se sentará como Dios en el templo de Jerusalén, demandando alabanza blasfema de parte de todos. Apocalipsis 13 habla de ello, Mateo 24, 15, verso 21 por igual, verso 29 y verso 31. Ahí habla el templo de Dios. Si usted se fija, está varias veces la palabra Dios en mayúscula. Bueno, porque el templo ¿de quién es realmente? De Dios. Y solo hay un Dios. ¿Se lo dijo a quién? A Israel. Israel nunca quiso escuchar eso. 6:4 de Deuteronomio, Dios le dice allí, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y hemos hablado de eso. El templo de Dios, que este es un templo literal, es claro y en el texto, y se ha comprendido como tal, incluso por los primeros cristianos. Pero cuando este anticristo haya devastado todas las cosas en este mundo, Él reinará ¿por cuántos años? 3 años y medio habrá, ¿qué? Mucha abundancia. Pero cuando lleguen esos 3 años y medio y se terminen y sigan los otros 3 años y medio, cuando digan paz y seguridad, ¿qué pasará? Entonces vendrá destrucción repentina. La actuación del Señor entrará en agenda. Y repito, y entonces el Señor vendrá desde el cielo entre las nubes en la gloria del Padre, enviando a este hombre y los que le siguen en el lago de fuego, trayendo para los justos los tiempos del reino. El que ha de reinar, reinará. A ese sí le debemos de dar gloria y honra y alabanza a Él. Repetimos. La comprensión literal de las palabras de Pablo también es apoyada por el hecho de que cuando escribió esta carta, algo similar a esto casi ocurrió en el pasado reciente. ¿Qué pasó? Algo relacionado con eso. Alguien quiso exigir gloria y alabanza hacia sí mismo. Recuerde que los emperadores romanos se creían que dioses. Los egipcios se consideraban dioses, que hablaban con los dioses. Y para todo un dios, ¿no? El reciente atento de Calígula, un emperador romano, para erigir una estatua en el mismo templo de Jerusalén, pudo haber proporcionado un rasgo para la delineación de Pablo del futuro engañador. La temerosa impiedad de este explosivo arrebato había mandado una profunda conmoción mediante el judaísmo, que sería sentido por los judíos cristianos también. Tanto que se sienta como Dios en el templo. La antigua palabra griega especificada para el templo indica el lugar más santo y no el templo en su conjunto.
No es que Él entra en el recinto del templo, Él invade el lugar más sagrado y allí toma su reino. Su acción es en sí misma una reclamación a la deidad. Esta es la última blasfemia que resulta en cierto juicio. La abominación de desolación de que hablaron ambos, Daniel y Jesús. ¿Qué nos dice Daniel del anticristo? Dice que éste romperá su pacto con los judíos y traerá sacrificios y ofrendas a un fin, y que el anticristo profanará el templo mediante el establecimiento de algo abominable. Daniel 9:27 habla de ello, 11:31 y 12:11. Cualquier hombre puede estar convencido de que Pablo aludió la descripción de Daniel, porque él solo ha tomado las mismas ideas. Él no solo ha tomado las mismas ideas, sino que incluso ha adoptado algunas de las frases y expresiones. Hermanos, siempre hemos sabido que de todo lo que hay de Dios, Satanás siempre ha querido hacer o una parodia o una imitación, ¿sí o sí? No se escapa a este mensaje. El texto en la parte C del verso 4 habla, haciéndose pasar por Dios. No es mucho atrevimiento esto. El hombre de pecado es realmente un anticristo y Satanás ha planeado la carrera del hombre de pecado para reflejar el ministerio de Jesús. Si usted estudia 2 Tesalonicenses 2:1 y compara el 2:9, ve allí, tanto Jesús como el hombre de pecado tienen una avenida. Si en el capítulo 2, verso 1, capítulo 2, 1-7 y 2-3, vemos allí, tanto Jesús como el hombre de pecado son revelados. En el capítulo 2, los versos 10-11, vemos a Jesús como, tanto Jesús como el hombre de pecado tienen un evangelio. En el capítulo 2, los versos 10 y verso 11, vemos allí, tanto Jesús como el hombre de pecado tienen ¿qué? Repito, un evangelio, y vemos en el 2:4, tanto Jesús como el hombre de pecado dicen que solo ellos deben ¿qué? Ser adorados. En el 2:9, tanto Jesús como el hombre de pecado tienen el apoyo a sus reclamos de obras milagrosas. El que no cree a la verdad, Dios permite que crean a la mentira. ¿De qué forma? Que un poder engañoso ¿qué? Los mueva, los haga pensar algo siendo irreal como real. Hermanos, siempre hemos dicho, a veces nos fijamos mucho en los milagros que se hacen y se efectúan, pero recuerde, hermano, que la fe será siempre más grande que los milagros. ¿Sabía eso? Se lo explico. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios, y teniendo fe es que Dios puede realizar milagros en nosotros, en cualquiera. El asunto es que Satanás hará prodigios mentirosos, como lo hemos visto ahí, que el hombre creerá que son cosas reales de parte de Dios, pero no serán cosas reales de parte de Dios. El móvil será que crean a la mentira y adoren ¿a quién? A Satanás. Pidámosle a Dios que nos permita adorarle solo a Él. ¿Por qué? Que si así lo hacemos, recibiremos solo de sus beneficios, y los beneficios de Dios son los que nos han de aprovechar. ¿Cuántos beneficios los del mundo no están recibiendo? ¿Les servirá eso en el día del Señor? Mejor nos es irnos sin nada para el cielo, pero con todo lo de Dios dentro. Lo vamos a dejar, la ropa, todo. De hecho, venimos de la tierra, ¿y qué nos volveremos? Y al final nada, ¿no? Polvo del polvo, y no es nada eso. Temámosle a Dios, hermanos, creámosle a Dios. Hay que estar consciente de que aunque el Señor venga en 1000 años, lo que estamos mirando hoy en día es como que Él vendrá y está a la puerta. Aferrémonos a las promesas del Señor. Consagrémonos más y más al Señor. Pidámosle al Señor que nos santifique, que nos apartemos del pecado, que andemos en el Espíritu y que jamás satisfagamos los deseos de la carne, hermano. Porque estos no son más que enemistad contra Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora. Gracias porque nos has ayudado, nos has bendecido grandemente. Solo usted puede darnos las fortalezas del lugar para hacer tu obra.
Permítenos seguir adorándote y glorificándote. Solo usted es digno de toda gloria y de toda honra, Señor. Bendiga a tu iglesia. Usted conoce nuestras aflicciones, nuestras angustias, nuestros dolores. Guárdenos de pecar contra usted y ayúdenos a vivir una vida en completa armonía con usted, oh Señor. Señor, gracias por esta hora. Solo usted puede ayudarnos para tales fines, Señor. Síganos guiando en lo que resta, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Bien, Dios, bendición a todos, hermanos. Vamos a pasar tiempo de recolección de estas ofrendas y vamos a pedirle a los hermanos